Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, al fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy, con un verdadero invitado de superlujo, está con nosotros nada más y nada menos que el hombre que tiene más títulos en la historia del Club Pachuca, un hombre que prácticamente ganó todo con los Tuzos, que de igual forma se empieza a hacer ya su carrera como director técnico con algunos triunfos bastante importantes, y al cual le agradecemos enormemente que esté este día con nosotros para de fútbol. Y bueno, le damos la bienvenida nada más y nada menos que a Gabriel Caballero. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un abrazo grande para todos. Un gusto de estar platicando con ustedes. Y aquí estamos. Feliz año para todos y esperemos que nos trate mejor este 2021. Completamente de acuerdo, profe. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Saludar al profe Gabriel Caballero. De verdad es un honor que se tome estos minutos para platicar con nosotros de lo que más nos gusta. No, con todo gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar y a mí me gustaría, profe, dar un salto en el tiempo y bueno, iniciar preguntándole cómo se dio su llegada al fútbol mexicano y qué representaba para usted en ese momento venir a México. Bueno, sí, nos estamos remontando al año 1995, que fue cuando llegué a México, finales del 95. Yo estaba jugando en Chile, en Antofagasta, donde había estado 2 años y el segundo salí campeón goleador, siendo un mediocampista y catalogado como uno de los el mejor extranjero del torneo y de los mejores jugadores del campeonato. Y bueno, se me abrió las puertas de un fútbol que yo veía tanto en Chile como en Argentina. El fútbol mexicano siempre me atrajo porque yo veía buenas canchas, buenos estadios llenos, con nombres importantes de jugadores, muchos goles, y la verdad me atraía. Entonces, no dudé cuando fue la oportunidad. En ese momento me acuerdo también que acababa de nacer mi hijo, tenía la opción de tanto Colo Colo, la U de Chile y la Católica, que son, digamos, los tres equipos importantes de Chile, estaban interesados en mí, pero yo como proyecto pues, me parecía que era mejor saltar al fútbol mexicano y bueno, tomando la decisión junto con mi familia, nos vinimos para acá y la verdad que han sido, bueno, llevo 25 años de estar en el país y han sido años extraordinarios. Sin duda. Fer, Sí, definitivamente, profe, ¿qué fue ya su llegada ya aquí en México, principalmente con Santos? ¿Qué fue lo que usted vio del fútbol mexicano? ¿Le costó adaptarse al campo, a la manera de jugar, o sintió que le favoreció a usted el fútbol que se juega en este país o que se jugaba en el país en aquel momento? No, bueno, que me atrajo, como comentaba antes, yo veía partidos, veía muchos goles, veía estadios llenos, buenas canchas, todo eso llamaba la atención. Al llegar al Santos, la adaptación, bueno, como siempre, puede tener sus inconvenientes, pero el Santos en ese momento era un equipo que no estaba bien. El técnico era Patricio Hernández y él fue el que me trajo a México. Eh, el torneo con Santos, el primer torneo que todavía fue el último largo, o digamos la segunda mitad del torneo largo fue el último que empecé a jugar. Y no nos fue bien. Patricio se terminó yendo y llegó Alfredo Tena, y ahí empieza el primer torneo corto y con el primer título del Santos y el primer título de mi cuenta en México, digamos, ¿no? Porque ya había salido campeón en Argentina también. Entonces, bueno, a partir de ahí, la adaptación, el estar a gusto, el sentirse cómodo, viene el título y al siguiente torneo el título de goleo para mí. Entonces creo que fueron sumando cosas que me fueron dando tranquilidad, confianza, adaptación rápida. La gente en Torreón me trató de maravilla. Entonces creo que fue un inicio muy bueno, ¿no? Y eso dio el camino al destino. Claro.
Profe, retomando un poquito esto que acaba de mencionar, ¿cómo fue precisamente? Quisiera preguntarle cómo fue para usted ese título con Santos Laguna, porque bien lo comenta, ¿no? Si bien es cierto, al principio le costó trabajo, ya después, no pasó mucho tiempo para que se coronaran ustedes como los primeros campeones en torneos cortos. Y de igual forma, si pudiera contarnos, un poquito más de la anécdota de la famosa fiesta de celebración, porque hace poco hablábamos con Miguel España, con Paco Gabriel de Anda y nos comentaban que fue tal la euforia que incluso se fueron, me parece, a un salón y que ni siquiera los mismos jugadores creo que ya tenían asientos o mesas para celebrar cuando estaban ya en la fiesta del título. Sí, la verdad que Torreón estuvo alterado todo ese tiempo de la liguilla, era impresionante. Nosotros estábamos concentrados y te asomabas por la ventana y lleno de gente siempre abajo alentando y apoyando al equipo durante toda la liguilla. Y sí, fue impresionante. Si bien había 2 años atrás, pues en el 93-94 habían jugado una final con Tecos que la habían perdido, la verdad que la euforia que se vivió ahí fue impresionante. Y a veces cuando organizas algo no siempre sale bien, porque bueno, hay que entender que los éxitos se tienen que compartir con la gente, porque ellos son los que más lo valoran o los que más lo viven, ¿no? Pues nosotros jugamos y nosotros nos dedicamos a eso y es una alegría inmensa, pero se la queremos transmitir a la gente. Entonces, bueno, la verdad que sí fue una fiesta complicada, pero con muchísima alegría y nadie te quita ese título, ¿no? Claro que sí. Fer, Sí, totalmente, profe. Y de ese salto que da de Santos a Pachuca, ¿cómo se da? ¿Quién negocia para que ya usted, pues prácticamente, pues consolidado campeón del fútbol mexicano, ya fuera a las filas del conjunto de Tuzos? Sí, y ahí sí tengo anécdotas, ¿no? Porque bueno, después de los 3 años del Santos, donde si bien el primer título que ganamos con el Santos, yo no había podido meter ningún gol durante todo el torneo. Metí Ujú. uno en semifinal y los dos de la final para salir campeón. Eh, entonces, sí, eh, decían un delantero que no hacía goles, que en realidad yo nunca fui delantero, era volante, era medio, Claro. colaboraba con goles, pero no era mi función la de hacer goles, aunque venía de Chile, como en Chile había salido campeón goleador, pero la misma situación, ¿no? De ser un mediocampista con llegada. Y en Santos pasó igual, aunque Alfredo me acomodaba de diferentes formas según el rival. Yo era un jugador que me utilizaba mucho tácticamente, dependiendo del rival, me ponía en un sector, del otro, un poco más arriba, un poco más abajo, pero siempre con funciones estratégicas. Entonces al salir campeón goleador y todo, bueno, digamos, ya había salido campeón goleador, Jugador. Ujú. el Santos ya estaba muy cómodo, estaba muy bien. Viene la opción o la situación de que en ese momento cambian también de dueños, o estaban en ese cambio de dueños del grupo modelo, y entonces iban a ir deshaciéndose de jugadores, ir como cambiando. Y bueno, pues me acuerdo que se fue Benja, se fue el ruso Domaiti, o sea, nos fuimos yendo de a poco. Ujú. Después me fui yo también, y bueno, llega la posibilidad de Pachuca, y ahí es donde está la anécdota. Ahí, mi idea no era ir a Pachuca, porque Tigres, el último partido que habíamos jugado con ellos, cuando yo estaba en Santos, se acercó la directiva porque estaba interesado en que vaya en el draft, me iban a ir a buscar para ir a Tigres. Ok. Y a mí sí me llamaba la atención. Y después estaba Pachuca, que yo no sabía, ¿no? De Pachuca, y cuando me voy de vacaciones, me voy a Argentina, habían dos equipos a los que yo no quería ir por una cuestión de pelear descenso, y yo quería pelear títulos, ¿no? Y que era Pachuca y era Celaya, que en ese tiempo Pachuca había ascendido, había descendido y Sí. había vuelto a ascender, y Celaya, que era el último de porcentaje y que tenía muchas probabilidades de descender. Entonces yo dije, bueno, esos dos equipos no quisiera ir, y Ujú. termino llegando a Pachuca. Entonces esa es una buena anécdota,
que Pachuca a mí me hace acordar mucho a lo que viví también, tanto en Tapachula como técnico, como en Juárez, con esa empezar de cero, ¿no? Porque en Pachuca no teníamos dónde entrenar, entrenábamos un día en una cancha, en una que nos prestaban, en el Estadio Revolución, o sea, no había la estructura que hay hoy. Entonces, tuvimos que construir todo eso, ¿no? Y bueno, llegó al Pachuca y sufrimos el primer año, pero terminamos salvando el equipo del descenso, y a partir de ahí sí cambia todo, ¿no? Porque al siguiente torneo ya salimos campeones, y eso, al salir campeón, pues ya cambia todo el panorama, la visión que tenía la directiva la empiezan a poder llevar a cabo, y la verdad que han sido bueno, estos... hablamos desde el 98 al 2020, casi 22 años, de un crecimiento institucional y del Grupo Pachuca impresionante, ¿no? Colaborando, por supuesto, con los títulos, ya sea el primero que fue el 99, el 2001, 2003, y bueno, y así sucesivamente. Claro. Profe, de igual forma, ahorita ya nos comentaba, llega Pachuca y empiezan a llegar los títulos, empiezan a llegar las alegrías, y hay un punto también trascendental, a mi parecer, en su carrera, y es de que cuando empieza, o mejor dicho, se decide a naturalizarse mexicano, en algún momento, profe, por su mente pasó el ser convocado a la selección nacional, ¿y qué fue lo que finalmente lo animó a dar este paso para adquirir la nacionalidad mexicana? Sí, en realidad, desde que estaba en Santos, empecé a averiguar qué había que hacer para naturalizarse. Y necesitaba 5 años de estar en el país, y llevaba 3 y tanto. Entonces, bueno, era cuestión de que pasara el tiempo para poder hacerlo. Cuando se cumple ya en el 2001, que cumplo los 5 años de estar en el país ininterrumpidamente, empiezo a hacer el trámite. Javier era el técnico de Pachuca, o sea, nunca estuvo en mi cabeza que pueda pasar lo que pasó, o sea, no estaba basado en una posibilidad de la selección, porque en ese tiempo no había jugadores naturalizados en la selección, no era que sea una oportunidad para naturalizarse y estar en la selección. Más bien lo hice por un agradecimiento mío hacia México, más allá de que si le importa o no le importa al mexicano, pero a mí sí, porque yo estaba agradecido por todo lo que estaba viviendo. Hablé con mi familia y todo, y tomé la decisión de naturalizarme. Mi hija igual después había nacido también acá en el 99. Entonces digamos que fue un gusto por agradecimiento que yo lo quise hacer. Al tiempo después pasa lo que pasa con Javier, porque yo me acuerdo que estábamos disputando la final del 2000 más o menos, que la perdimos con Santos justamente. Uh-huh. Y bueno, ahí me dan la carta de naturalización. Entonces, bueno, después en el 2001 pudimos volver a salir campeón, ya Javier va a la selección, y en un momento me toca llamarme. Yo creo que también hubieron circunstancias, ¿no? Porque me acuerdo que el Cabrito Arellano, que era titular inamovible, lo suspenden 2 partidos para el Mundial, en la última fecha de eliminatoria. Johan Rodríguez, que era el otro jugador que en esa posición, también creo que estaba lesionado, suspendido también un partido. Entonces, pasaron cosas que me dieron la posibilidad de estar en la selección, y Javier me conocía bien, él siempre me consideró uno de los mejores jugadores, uno de los mejores centradores del fútbol mexicano, y con llegada en el segundo palo. Entonces, bueno, las características que buscó, pues las encontró conmigo. Claro. Fer. ¿Y cómo es esta experiencia, profe, de pues estar en una Copa del Mundo? No, fue un sueño. Yo siempre me he sentido orgulloso, y para mí fue un honor poder representar no a un equipo, ¿no?, sino a 100 millones de personas en ese momento, claro. 120. Entonces creo que iba más allá de una camiseta, iba el corazón, iba el sentimiento por un país. Entonces esa responsabilidad
la tomé con muchísimo respeto y con mucho compromiso. Para mí fue una vivencia extraordinaria, de la cual nunca me voy a olvidar. Oiga, profe, aprovechando precisamente que menciona este tema, quisiera yo preguntarle, a su parecer, ¿qué fue lo que pasó en ese partido contra Estados Unidos? Que, bueno, vaya, al menos aquí en México muchos ya nos veíamos en el famoso quinto partido y pues vino un mazazo que fue bastante duro para todos, me imagino también, obviamente, ustedes, aquí aficionados. Y bueno, desde su perspectiva, ¿qué ocurrió para que México quedara eliminado en esa instancia? Por un lado pasó lo mismo, pasó el que ya nos consideramos que ya estábamos también pensando en el siguiente, que era Alemania, al partido con Estados Unidos, pero también nos cruzábamos en el hotel con directivos, gente, jugadores, y yo, ahí vamos a matar a los gringos, y le vamos a ganar, o sea, era un partido de vida o muerte, o sea, así lo considerábamos. Desde que empieza el partido, el equipo siempre intentó, la selección, de ir a apretar y de presionar al estilo que lo veníamos haciendo. Y Estados Unidos jugó como siempre juega, a todos atrás, bien parados y de contragolpe. Y lamentablemente a los 6 minutos, nos hacen 8 minutos, no me acuerdo bien, nos hacen el 1-0, y eso obliga a dejar o a descuidarse. Y por más que intentábamos, pegó en el travesaño, lo sacaron de la línea y pasó cerca y la tapó uno y otro, nos fuimos hasta el minuto, no me acuerdo en qué minuto fue que hicieron el segundo gol, pero de la misma manera, todos atacando, contragolpe y el 2-0. Entonces sí fue doloroso, porque nos consideramos y fuimos mejores, o sea, no es que no jugamos mejor que Estados Unidos, fuimos mejores, pero no hicimos gol, y ellos, con su característica bien mecanizada, pues nos ganaron. Y si nos dolió, nos dolió muchísimo, no esperábamos que nos pasara, a lo mejor esa obligación de tener que demostrar que éramos superiores nos hizo equivocar, esa es la verdad. Claro. Fer. Y ya, bueno, regresa nuevamente acá, está en Pachuca, sale, vuelve a regresar a Pachuca y al final es una seguidilla de títulos de la institución muy importante, una grandiosa generación y llegan esos años de 2005, 2006, 2007. ¿Qué fue para ti, profe, pues obtener título de liga, pero también esa Copa Sudamericana? Sí, al volver de la selección voy al Atlas. Ujú. Ese año en el Atlas a Pachuca le va mal. O sea, cada vez que me iba, al Pachuca le iba Le va mal. mal. Regresaba y salíamos campeones. Sí, Entonces, sí. estaba en el Atlas, el Pachuca le va mal, me piden que regrese, vuelvo al Pachuca en el 2003, Tres. Ujú. llega Bucetich, salimos campeones con Bucetich, me vuelvo a ir a Puebla, le vuelve a ir mal a Pachuca, me regresan y volvemos a salir campeón en el 2005 con Trejo, y ya ahí definitivamente ya se dieron cuenta que no me tenía que ir. Entonces ya digo, no, pues ya no te vas a llamar, ya quédate acá. Y bueno, y a partir de ahí que llega el profe Mesa, también llegaron jugadores, llegó Chaco, llegó Damián, más los que estábamos, Chitiva, Miguel, Calero, Aquivaldo, todos jugadores que bueno, que teníamos hambre, que nos gustaba el éxito, que queríamos siempre buscar más, y con un técnico como el profe Mesa que nos ubicó a cada uno en donde tenía que ser, como tenía que ser el estilo de fútbol de él, y la verdad que fueron del 2005, 2006 al 2009, Ujú. que bueno, que ya ahí ya me retiré, que también ahí se fue el profe Mesa. Fueron 4 años de éxitos totales, ¿no? De ganar cualquier campeonato que se disputaba, de ser dueños de América completo, porque salimos campeón de México, de CONCACAF y de Sudamericana. O sea, conquistamos América, ¿no? Y eso puso en órbita internacional a Pachuca. O sea, el fútbol le dio a Pachuca un crecimiento no solamente institucional, sino social y de la ciudad, ¿no? O sea, del Estado, de Hidalgo, se empezó a conocer
gracias al fútbol de Pachuca. Y la verdad que el torneo, la Copa Sudamericana que ganamos fue impresionante, fue un parteaguas, fue un torneo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico y la directiva no le importaba nada más que salir campeón de ese torneo, ¿no? Y esa fue la mentalidad, porque hasta me acuerdo que estábamos en cuarto o semifinal de Sudamericana y estábamos en cuarto de final de liguilla en el fútbol mexicano, y jugábamos un martes y un miércoles, entonces era imposible que lo podamos hacer todo. Se tuvo que dividir y jugó, la liguilla la jugó parte de Indio de Ciudad Juárez, que era como filial de Pachuca, la jugaron ellos, nos tocó con Puma, me acuerdo, empatamos 1-1 acá. Nosotros pues jugamos la semifinal o final, ya no me acuerdo los tiempos, pero nos tocó jugar la Sudamericana. Después el fin de semana nos tocó jugar el partido de vuelta con Puma, lo eliminamos a Puma porque habíamos salido 1-1 y después le ganamos 1-0 con un gol que meto yo en Seúl. Y avanzamos a semifinales. Y creo que estábamos en semifinal, o sea, quedamos en semifinal y cuarto de final, estábamos en la misma circunstancia, teníamos que jugar y a veces no podíamos hacerlo a todos los partidos. Pero la verdad que esa Sudamericana fue impresionante, ¿no? Porque los torneos internacionales como Sudamericana, Libertadores, te da muchas cosas, más allá de lo futbolístico, te da personalidad, te da carácter, el temple del ganador, conoces o vives de circunstancias diferentes, porque nosotros estábamos en Brasil y a las 3 de la mañana se paraban en la puerta del hotel y estábamos en el, no sé, piso 7 y te tiraban media hora de bomba de estruendo a las 3 de la mañana que te explotaban el ventanal y que parecía que estaba de día, ¿no? Para no dejarte dormir. O sea, vives un entorno que te hace mucho mejor, un futbolista mucho más preparado. Y nosotros contra todo eso lo sacamos adelante. Entonces creo que fue una gran prueba para el fútbol mexicano, para los futbolistas y para darle un prestigio a México diferente. Claro, profe, precisamente retomando este punto que acaba de comentar, pareciera como guión de película, ¿no? Lo de Pachuca, porque a final de cuentas, se enfrentaron a un Colo-Colo que aparte estaba repleto de grandes nombres, ¿no? Estaba Suazo, estaba Arturo Vidal, estaba Fernández, incluso Alexis Sánchez, me parece. O sea, había grandes jugadores que no solamente destacaron posteriormente en Europa, sino en la selección chilena, que incluso ya después fue incluso campeón de Copa América, entre otros logros que obtuvieron, mejor dicho. Y usted en la final incluso hasta marca gol en esa final de Copa Sudamericana, allá después de que iban perdiendo ese partido, le logran dar la vuelta al marcador. Y yo quisiera preguntarle, ¿este fue el título de todos los que ganó con Pachuca, el que más disfrutó? Sí, para empezar, Colo-Colo era el mejor equipo hasta ese momento de toda la Sudamericana. Había eliminado también a los equipos mexicanos y dándole baile. Con nosotros éramos la víctima en esa final y todo estaba cantado para que Colo-Colo sea el campeón, pero no sabían con quién se enfrentaba, ¿no? Entonces, el haber ido acá, empatamos 1-1 y no fue un buen resultado, pero siempre que las finales y empates, o sea, todo está abierto, siempre está la posibilidad. Jugamos un gran partido y ahí sí puedo decir que prácticamente se jugó un partido perfecto y que yo considero que les pasamos por arriba, a pesar de que nos hicieron ese primer gol y lo íbamos perdiendo. De todas maneras, nosotros desde antes que empezara el partido necesitábamos hacer un gol. Entonces, por más que nos metieran un gol, de todas maneras necesitábamos un gol, porque el gol de visitante contaba y ellos nos habían metido uno acá. Entonces, un gol necesitábamos sí o sí. Pero si no metían un gol era lo mismo, nosotros teníamos que hacer un gol. Y esa mentalidad, esa frialdad de decir, vamos perdiendo 1-0, pero estamos jugando mejor y el gol va a venir, o sea, no nos desacomodó nunca y nunca perdimos el objetivo.
empezando el segundo tiempo, si hago el gol del empate, todo vuelve a la normalidad. Pero a partir de ahí, el temor ya no pasa por nosotros, ya empieza a pesarle a Colo-Colo. Si le hacíamos un gol, ya nos tenían que meter de a dos. Y ahí es donde empieza a cambiar. Y el partido lo estuvimos controlando, y como te digo, lo superamos, y sí estaba Alexis Sánchez, sí estaba Matías Fernández, que ya estaba vendido a Europa, estaba Vidal, estaba Suazo, o sea, sí tenían un gran equipo, pero nosotros no nos importaba quién estaba enfrente. Entonces, bueno, al hacer el segundo gol, prácticamente estaba definido, porque nos tenían que meter 2 goles más, y no se veía por dónde. Y nosotros tuvimos para meterle varios contragolpes, para meter algún gol más, que no lo hicimos, pero con el 2-1, la verdad que nos alcanzaba. Teníamos mucha seguridad para jugar, mucho conocimiento de nosotros mismos, de nuestros compañeros, de cómo nos gusta, a dónde se lo tengo que dar, cómo quiere que se la dé, y bueno, todo ese conocimiento siempre te va a dar resultado. Y sí, fue el título que diferente, ¿no? Muy diferente, porque para mí todos los títulos son muy importantes, pero el más importante es el último, es el que ganaste hoy, los otros ya pasaron. Entonces siempre es pensar en el título que viene. Pero sí fue algo diferente, porque fue un torneo internacional, porque tiene una trascendencia a nivel mundial. No sé si a nivel mundial, no sé si en Europa o Pachuca, pero sí en América, ¿no? O sea, sí para los equipos sudamericanos, sí para nosotros, los equipos mexicanos, sí la trascendencia para el fútbol mexicano. Entonces creo que fue un parteaguas de lo que se pretende con el fútbol mexicano. No, y aparte han sido el único equipo mexicano que ganó en Sudamericana. Se quedaron cortos en ese mismo torneo Pumas, América, entre otros que lo han intentado y no pudieron. Y de Libertadores de igual forma se llegaron a instancias importantes, pero no se ganó, y Pachuca hoy por hoy puede presumir que es el único equipo mexicano que obtuvo un título de esa índole en el Cono Sí. Sur. Sí, jugaron, Cruz Azul jugó final, el América jugó final de Sudamericana con Arsenal al siguiente torneo que nosotros habíamos salido campeones y lo perdió. Yo creo que todos los equipos mexicanos siempre han competido, porque esa es una realidad. Los equipos mexicanos están a la altura de cualquier equipo, del que me quiera decir, Boca, River, del que quiera, siempre están a la altura. Después, bueno, hay momentos, o hay las pequeñas diferencias o los pequeños detalles que marcan diferencia, que son las áreas. Y bueno, no pudieron concretarla esos equipos, a pesar de haber jugado muy bien, porque Cruz Azul jugó muy bien, porque América jugó muy bien, porque no me acuerdo cuál fue el otro, Pumas también había jugado bien, pero bueno, no alcanzó. Entonces ahí está la diferencia. Y sí somos el único equipo que pudo ganar un torneo sudamericano. Claro. Fer. Totalmente, profe, fue una época dorada para el club. ¿Cómo es esa gestión? ¿Cómo es trabajar con el profe Mesa? Y más en estas circunstancias de prácticamente estar compitiendo, buscar los títulos en un máximo nivel. El profe de afuera a lo mejor parece que es una persona tranquila, pero el profe es muy impulsivo y muy estricto. O sea, siempre se habla, ¿no?, que el profe Mesa es muy bueno, y sí, es muy bueno, pero es un cabrón. Entonces, cuando hay o sea, sabe lo que tiene que hacer, en qué momento hay que apretar y en qué momento hay que bajarle. Pero él nos convenció a todos también de las formas, porque yo me acuerdo cuando llegó el profe Mesa a Pachuca, que veníamos de salir campeón con Trejo, el equipo jugaba muy bien, pero perdimos 5 partidos seguidos, los primeros 5 partidos los perdimos, y él él dijo, renuncio, pero jugábamos muy bien, pero perdíamos. Y Jesús Martín dijo, no vas a renunciar, tú eres el técnico ideal para el equipo. A partir de ahí, por supuesto que las cosas cambiaron, pero el profe, o sea, Fue idea, contra Pumas, ¿no? Exactamente, fue contra Pumas y ganamos. Sí, y le ganamos, sí. Le ganamos, no sé cuánto va a ser, no me acuerdo. Pero sí le ganamos, y ahí fue el parteagua también de lo que siguió, ¿no? Pero sí, la idea del profe Mesa siempre era jugar bien al fútbol. Okay. Sí, claro.
Oiga, profe, de igual forma, usted se retira en 2009 y en ese momento usted ya de alguna forma ya sentía que era momento de retirarse o sentía que todavía podía haber dado un poco más dentro de las canchas. Bueno, yo en el 2009 tenía 39 años, tampoco era un chamaco, ¿no? O sea, digamos que me quedaban 6 meses más de contrato. Cuando en el 2009 perdimos la última final que fue con Pumas, se va el profe Mesa y llega Rivarola, que estaba trabajando acá en el club. Y ese primer torneo, bueno, el siguiente torneo, el primero de Rivarola nos dirige, que no nos va bien. Cuando termina el torneo, a mí me quedaban 6 meses más de contrato como jugador, pero la directiva se acercó a mí y me pidió de que, de que me retirara y que me asumara el cuerpo técnico de Rivarola para que lo ayudara a Rivarola, eh, que era un buen momento porque necesitaba la directiva hacer eso, necesitábamos esa conjunción de jugadores y cuerpo técnico por el cambio, porque fue un cambio drástico de 4 años a lo mejor del profe Mesa, y había diferencias. Yo siempre como jugador y a partir de los 30, 31 años siempre ya empecé a ver las cosas más como técnico que como jugador adentro de la cancha y las indicaciones pasaban por mí adentro de la cancha. Entonces mi idea era cuando me retirara ser parte del cuerpo técnico del primer equipo y empezar de auxiliar. Entonces era una buena oportunidad. Si bien uno nunca quiere o no dice, no, todavía puedo seguir jugando, pero sí era un buen momento para, para hacerlo, porque igual le digo, pero Jesús, dame chance de 6 meses más. Me dice, pero a lo mejor en 6 meses más no está la posibilidad, hoy sí está la posibilidad. Y bueno, tanto él como Andrés Fassi pues me hicieron entender, me retiro y paso a ser auxiliar de Guillermo. Salimos campeón de CONCACAF. Esa copa la empecé de jugador hasta semifinales y ya semifinal y final ya fui parte del cuerpo técnico, que fue la última, bueno, la penúltima, porque ya fue con Alonso, pero del 2010 o 2009, sí, 2010, 2010, la última de CONCACAF que gané yo estando en el club. Y salimos campeones de CONCACAF y fuimos al Mundial de Club, ya después con Rivarola se va, llega Pablo Marini y me sigo quedando con él de auxiliar, aunque yo me había ido ya con Rivarola, cuando Rivarola deja de ser el técnico, yo también, por respeto, salgo del club, pero al llegar Marini, él le pidió a la directiva que quería que estuviera yo. Con Marini habíamos sido compañeros, o sea, éramos amigos, éramos conocidos. Con Pablito Marini habíamos jugado en Rosario, en el centro de Córdoba, y habíamos sido compañeros y nos conocíamos. Entonces, bueno, pues quería que me quedara y bueno, pues me quedo con Marini también de auxiliar. Fueron 2 años de auxiliar. Ya cuando se va Pablo, eh, también yo y la directiva me dice, bueno, empieza dirigiendo, o sea, agarra a los equipos, pero empieza a dirigir, hace el proceso, ¿no? De sub-17, sub-20, hasta que toque la oportunidad. Y está bien, yo lo dije, está bien, así lo hacemos. Y empecé con la sub-17, con sub-20, hasta que llegaba al primer equipo. Pero bueno, ese fue cuando me retiro, que en el 2009, te digo, yo ya tenía 39 años, ¿no? No es fácil un jugador de campo que llegue a los 39 años a estar jugando, ¿no? Y bueno, era un buen momento para decir, hasta acá llegamos, hay que darle oportunidad. Esto es como igual ahora los técnicos, ¿no? O sea, hay técnicos que hay que irle dando el lugar a los que vienen de abajo con fuerza, a los que vienen con nuevas ideas y que vienen intentando cambiar un poco la forma de jugar. Y los jugadores era igual. Habían jóvenes que venían con mucha fuerza, que había que empezar a darle espacios y había que ahí se hizo el cambio generacional Pachuca. Ahí me fui yo, después se fue a Chitiba, se fue el Chaco, se fue Damián, se retiró Miguel también. O sea, se fue Correa, o sea, Aquivaldo, se fue desmantelando todo para empezar a darle lugar a otra gente y a hacer un nuevo proceso. Claro. Fer, Sí, profe, ya en esta etapa como director técnico, inclusive la última, ¿cómo
¿cómo se debe de trabajar para usted o cómo debe ser de esta metodología de estar en equipos principalmente como Pachuca, Cafetaleros, Dorados, Juárez, ¿no? O sea, al final, ¿cómo se debe llegar para comenzar a trabajar con estos equipos, unos en la división de ascenso, otros ya en primera división? Bueno, no es fácil porque hay mucha competencia, o sea, hay muchos técnicos, hoy por hoy hay muchos técnicos y a veces eh, más que por una idea, a veces se va por lo económico, o sea, eh, siempre que hay una oportunidad de un técnico, pues te aparecen otros 20, ¿no? Claro. Y es difícil, difícil. A mí siempre eh, hablaron directamente conmigo, yo no tenía un representante, no tengo un representante todavía quien me haga las cosas, que ponga mi nombre en la mesa, o sea, siempre me han hablado directamente. Cuando fue Tapachula, pues Tapachula era un equipo que también estaba iniciando, o sea, Ujú. de cero. Tuve dos etapas en Tapachula. La primera, cuando que lo agarro en una fecha 4 o 5, iba último y porcentaje último, y terminamos en la liguilla, y al otro torneo también terminamos en la liguilla y La lo dejamos final. arriba. Después me voy, no, ahí me voy, estuvimos solamente hasta cuartos de final en la liguilla, pero me voy a Culiacán, me voy a Ujú. Dorados. En Dorado era el equipo que había descendido de primera división. Estaban desahuciados y la misma directiva me decía, mira Gaby, lo que necesitamos es otra vez construir, vamos de a poco, vamos por un proyecto de 2 o 3 años, este, eh, vamos a construir, venimos de descender, no son los mismos recursos, ok, vamos. Y salimos campeones al primer torneo, ¿no? Ujú. Y encontré tra pudimos traer jugadores con hambre, jugadores con, con revancha, jugadores importantes que nos dieron esa posibilidad, y salimos campeones con Dorado, ¿no? Y al segundo torneo eh, llegamos hasta la semifinal, que nos elimina justamente Juárez, y nos toca con Lobo jugar por el ascenso y por un gol nos dejan afuera, o sea, mejor dicho, asciende Juárez, asciende Lobos. Lobos. Y termina ese año, no renovamos con Dorado, eh, quedamos dolidos, a mí me dolió muchísimo perder esa final porque le habíamos dado un baile a Lobos y le íbamos ganando 2-0 y era para minuto 40, no habían pasado la mitad de la cancha y era para meter otros dos, pero el fútbol es el fútbol y hay cosas que no están en tus manos y inesperadas. Y bueno, los terminaron empatando ese juego. Pero después vuelvo a Tapachula, que yo no tenía pensado a lo mejor volver, pero me hablan y que otra vez, de que le estaba yendo mal al equipo, y que otra vez, y bueno, y lo agarré ya al equipo nuevamente, los calificamos a la liguilla, y al siguiente torneo lo calificamos a la liguilla, salimos campeones, y nos toca la final de ascenso con Alebrije, y le ganamos a Alebrije por goleada, y le pasamos por arriba. La verdad, ese fue un equipo que jugaba, el mejor equipo que jugaba era ese, de Tapachula. Oh, qué lindo jugaba ese equipo. Tenía jugadores con mucha técnica, con mucha calidad, con claridad. Muchos de esos jugadores yo después los llevé a Juárez, o sea, a Dorados, de Dorados y de Juárez y de Tapachula, de esos jugadores, yo di oportunidad en primera división. Entonces creo que eh, fueron en el ascenso, jugué 3 finales, a ver, una, dos, tres, sí, 3 finales ganando, 4 finales ganando 3, ¿no? Y perder una, que fue la del ascenso con Dorados, pero las otras 3 fueron una con Dorado, otra con Tapachula, y el ascenso con Tapachula, que son como 2 títulos, ¿no? Porque uno es Claro. Ujú. campeón del torneo y el otro es campeón de ascenso, que después no nos lo dieron ese ascenso, ¿no? Y terminó todo como volvió donde tenía que ser. A Juárez compró Juárez la franquicia de Lobo, que era la que me correspondía, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y ya después con Juárez fueron año y medio donde el primer torneo en el ascenso rompimos todos los récords, de 14 partidos ganamos 12, llegamos hasta semifinal, que nos eliminaron justamente Dorado, eh, haciendo, rompiendo muchos récords y muchas cosas, y jugando, y llegamos a la final de Copa con el equipo del ascenso, y haciendo una extraordinaria Copa, ¿no? Porque eliminamos al León, eliminamos a Veracruz, eliminamos a los Pumas, y nos toca la final con América, que bueno, que se salvaron, pero y nos lo ganaron 1-0. Entonces yo creo que en estos 7 años que llevo dirigiendo, me han tocado jugar 5 finales, de las cuales ganamos 3, perdí 2, ¿no? Pero por lo menos eso te sigue dando
panorama de lo que quieres. Yo sueño con el éxito, vivo para el éxito y busco siempre ser el protagonista. Los equipos también te dicen o lo que necesitan, ¿no? Y a lo mejor Juárez hoy por hoy no estaba pensando en el título, o no se puede pensar en título porque es diferente, pero sí en un proyecto que al final de ese proyecto el título iba a llegar. Yo me comprometí en que en 2 o 3 años el equipo tenía que estar ya peleando el título, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es fácil, tuve que salir campeón varias veces para poder estar en primera división, se compró la franquicia de Lobos por parte de Juárez, entonces han sido procesos que me han a mí hecho madurar, que me han llenado de experiencia y que te ayudan a seguir creciendo. Claro. Profe, ya para terminar, nos gustaría hacer una muy breve dinámica con usted. Le voy a estar dando unos nombres de ex compañeros, de ex equipos, y que me diga lo primero que le venga a la mente en 2 o 3 palabras, de bote pronto, profe. ¿Listo? A ver si me sale, a ver. Empecemos con Miguel Calero. Miguel, un líder. Cristian Jiménez. Es un amigo, un carismático, simpático, y gordito. Andrés Chitiva. Andrés, un loquito, un atrevido del fútbol. Damián Álvarez. Y Damián también es otro atrevido, es otro que ha dado sensaciones increíbles, de características diferentes, como ha sido el Chiti, como ha sido el Gordo, que son jugadores que sí han marcado una diferencia, ¿no? Benjamín Galindo. El maestro, una claridad para jugar al fútbol increíble. Jared Borghetti. Goleador, medio tronco, pero un goleadorazo. Cabeceador nato, y lo que te podía devolver una baldosa cuando buscaba una pared, pero cómo te definía en el área era impresionante. Javier Aguirre. No, el Vasco, alguien que me enseñó muchas cosas, que ha sido parte de lo que yo soy, es parte de él y de algunos más, pero que ha sido ha tenido injerencia en mi idea, ¿no? Enrique Mesa. Un grande, el profe Mesa es como un papá. Cafetaleros de Tapachula. Muy agradecido con Tapachula, le tengo un gran cariño porque fue quien me dio la oportunidad de empezar a dirigir en el ascenso, sabiendo que faltaban muchas cosas, pero que lo queríamos hacer y que tenían un objetivo que era el salir campeón, y se los pudimos dar, el poder ascender a primera división. Estoy muy agradecido, tengo grandes recuerdos. Dorados. Dorado es sensación agridulce, porque por un lado el poder conseguir un título cuando el equipo no se esperaba que pasara, pero con esa sensación que todavía la sigo pensando, que se perdió esa oportunidad de estar en primera división, que lo hubieran merecido. Y ahí tengo esa espinita clavada. Juárez. Y Juárez sí le tengo muchísimo cariño, mucho cariño. Yo me casé con un proyecto, me casé con una idea con los dueños que era muy ambiciosa, es muy ambiciosa, ya no soy parte, pero muy ambiciosa, donde teníamos muy claro lo que se pretendía en 5 años, pero bueno, se cortó antes de tiempo, pero admiro, quiero mucho a los Bravos, a Ciudad Juárez, a la gente, a los dueños que me dieron esa posibilidad de estar con ellos, que pusieron en mis manos ese proyecto, y deseándoles muchísimo éxito. Puebla. Puebla por ese también agridulce. Yo también ahí en Puebla, primer torneo donde fuimos super líderes y donde llegamos hasta la fecha 12 éramos punteros junto con Veracruz,
pero descendimos, es el equipo que descendimos. Yo descendí también, con Puebla descendí. Muchos problemas, la directiva no pagaba, muchísimos los jugadores no querían jugar, no todos, porque algunos sí nos la rifamos por Puebla, pero habían otros que ya no querían saber nada por los problemas que había. Pero es una ciudad hermosa, ahí voy seguido, quiero, digamos, en todos los pasos donde he estado siempre tengo cariño, o sea, eso es difícil decir, no, esto no los quiero, ¿no? Porque siempre viví cosas buenas y aunque no haya vivido cosas buenas, me han tratado bien. Entonces no puedo reclamar a ningún lado. Pero sí el haber descendido con Puebla sí me dolió mucho. Atlas. Y Atlas yo hubiera cambiado alguno de todos los títulos que tenían por haberle dado uno al Atlas. Porque es una afición sufrida, una afición, un equipo que siempre quiere y no puede. Y ahí también quedamos en deuda para poder conseguirlo. Santos Laguna. Y Santos Laguna fue el que me abrió las puertas, fue el que me trajo a México y el que inicié mi carrera en México. Tengo muchos amigos, como te digo, tengo gran cariño, quiero mucho a los lugares donde he estado porque siempre me han tratado bien, pero es imborrable en mi corazón y en mi cabeza. Finalmente, Pachuca. Y Pachuca mi casa, en Pachuca estuve 15 años de estar en el club, o sea, de nada a lo que es ahora, es como un hijo, ¿no? Como un bebé que lo ves nacer y ya lo ves grande, ¿no? Ya todo un señor. Me siento parte de todo el crecimiento, de todo lo que se hizo de Pachuca. Acá está mi casa, acá vivo, en la ciudad. Pachuca es a lo mejor el que tiene el corazón, en mi corazón el que más profundo está, ¿no? Por tantas vivencias, porque también pasamos cosas, porque se murieron amigos, porque tuvimos desgracias, pero también vivimos unas cosas espectaculares. De acuerdo, profe. Ya para terminar, quisiera preguntarle, usted ganó títulos como jugador, como entrenador. ¿Qué se disfruta más de un título, como estratega o como jugador? No hay nada como jugador. De jugador es lo más importante. Como jugador es lo que más se disfruta, aunque el entrenador es el responsable de todo y cuando se pierde se le echa la culpa y cuando se gana es gracias a los jugadores, ¿no? Eso es la ley de la vida. Pero no hay nada como estar en la cancha, o sea, como jugar. No hay comparación. Lo más cercano es ser entrenador o estar en el cuerpo técnico, pero no hay nada como ser jugador. Profe, de verdad, muchísimas gracias por haber conversado un rato de su trayectoria con nosotros. Se nos fue muy rápido el tiempo y ojalá en una próxima ocasión nos pueda volver a acompañar. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí estaremos en contacto cuando gusten y les mando un abrazo a todos, que tengan un feliz año y que como dije al principio, este 2021 nos trate mejor. Claro que sí. Fernando Rodríguez. Nos vamos, Juan, agradecerle al profe Gabriel Caballero, de verdad ha sido todo un honor para nosotros que se haya tomado estos minutos para platicar y desearle todo el éxito. Gracias, un abrazo grande, cuídense mucho muchachos. Gracias, hasta la próxima, profe. Bye.